para que no se demore. Ajá, correcto. Entonces quedamos así. A ver si puedes Sí, ahí así agregar. ya ayudamos. Sí, sí, no se preocupe, profesor. Yo Usted voy a puede yo añadir voy a agregar los 10 algo. primeros. Los 10 primeros Ya, voy a agregarlo, ¿eh? Para, ya, perfecto, profesor. para comenzar a hacer la clase y a medida que voy avanzando, como tú dices, le vas agregando al resto. Ya, ya, profesor, no se preocupe. Ya, a ver, le voy a... ¿Qué problema esto? Es buen profesor. Sí, tiene doctorado, o sea, él ha trabajado por el estado del tiempo. Sí, así es. No, claro, si yo quiero activo mi cámara acá, pues. Desactiven sus audios. Sí, creo que sea, porque puede salir cualquier chisme familiar. Cualquier chisme familiar puede salir al aire y no queremos enterarnos. A ver, a ver. Ya. Con esto debo tener 10. Estoy agregando ahí a 10. 10, ¿bien? Ya. Ya con 10 es suficiente. Ya el resto ya, ahí justamente los puedo ver ahí. Sí, chicos, más bien los que ya están incluidos, por favor, para que el profesor pueda también empezar su clase y podamos acelerar, entre ustedes mismos, a las personas que conozcan, vayan agregando, por favor. Entre la semana ya el profesor va a regularizar porque ha habido problemas con la plataforma. Sí, sí, correcto. Entonces, comenzamos aquí. Comenzamos con la clase. A ver, bien, entonces estamos aquí con la asignatura pues, de desarrollo de tesis 1. Tesis 1, ¿no? Tenemos para hoy el tema del proceso de investigación. Apague su micro, por favor. Le decía que para hoy tenemos el tema del proceso de investigación. A ver. El temario a desarrollar es este. Vamos a escribir algunos instrumentos básicos de investigación. Reiterar, porque en algún momento ya les han dicho algo de esto, el punto de partida de la investigación. Hacer referencia o hacer énfasis, ¿no?, en las variables, dimensiones, indicadores e índices que son necesarios para llevar a cabo la investigación. Y esto que es importante, el numeral 4, la formulación, la formación o formulación, ¿no?, del título de la investigación, ¿no? Y luego el análisis del reglamento de grados y los marcos de la doctrina de la investigación. Bien, estas son las competencias que ustedes van a lograr hoy, ahorita, en calientito, nomás conocer todo esto de los instrumentos, determinar el punto de partida de investigación, comprender la relevancia de la variable, dimensiones, indicadores e índices, formar o formular su título, etc. Bien, entonces, sobre esa base, pero quisiera saber antes, Dayana, ¿están viendo ustedes lo que estoy presentando? Sí, sí se ve, profesor. En este momento, por ejemplo, estoy en instrumento básico de investigación. ¿Eso Básicos está? de investigación. Ya, Sí, correcto. 1, Entonces, 2, 3. ya, eso es mismo, correcto. Entonces, estamos ahí. Miren, dentro de los instrumentos básicos de investigación que son necesarios tener en cuenta, es esto de las normas de la facultad. ¿Ya? Internamente la facultad tiene normas
Primero para el grado de bachiller, segundo para el título profesional de contador público, y en ambos casos, se trata de investigaciones. Son investigaciones que las tienen que realizarse tanto para obtener el grado como para obtener el título. Y por lo tanto eso lo tiene normado la facultad. Pero hacia arriba tenemos el reglamento de grados y títulos, no de la facultad, sino de la universidad, porque esto es general para toda la universidad. Este reglamento es una norma del año pasado, del año 2019, que está bastante fresco, ¿no? Hay que repasarlo, hay que verlo. Todos los aspectos que yo iré mencionando están referidos a esta norma, ¿no? Y en el numeral 3 tenemos esto de la doctrina de investigación científica. ¿Qué es esto de la doctrina? Son todos esos libros que aparecen por ahí de Hernández Sampieri, de otros autores, Castro, Mejía, Robles. En lo que hace el profesor o que comenta el profesor también es parte de la doctrina. La información que encuentran en la base de datos, en cualquier, digamos, red o cualquier tesis, cualquier libro es parte de la doctrina. Ahora veamos esta, a grosso modo, esta norma de la facultad, ¿no? Para obtener el grado de bachiller, acá hace una enumeración muy frondosa. Claro que no voy a detallar todo, solamente quiero indicarles aquí a grosso modo que hay una serie de requisitos para más adelante obtener el grado de bachiller, ¿no? Pero en ninguna parte por acá encontramos que usted debe hacer una tesis o un plan de tesis, un proyecto de tesis, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque esto todavía no lo ha actualizado la facultad, porque de acuerdo con la nueva ley universitaria, para el grado de bachiller se necesita una tesis. Y para el título profesional de contador público, también tesis, ¿no? Entonces, debería estar aquí en esta parte. Bueno, en este caso no está, pero hay que tener en cuenta que para ser bachiller hay una serie de formalidades, documentos. Y ustedes ven, por ejemplo, solicitud, partida, copia, papel, récord, por ahí una serie de papeles, pero en ninguna parte encontramos investigación, tesis, ¿no? Pero la ley universitaria lo establece y por eso es que lo aplican la SUNEDU, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los requisitos para obtención del título profesional? Después de obtener el grado de bachiller, lógicamente usted tiene que buscar ser contadores públicos. Ese es el asunto, ese es el producto final incluso de la carrera, ¿no? Y ahí tenemos tres requisitos, o mejor dicho, tres modalidades para ser contador, ¿no? La modalidad de experiencia profesional, que es aplicable cuando uno egresa, tiene su grado de bachiller y por ahí se demora 3, 4 años y no ha sacado su título. Entonces es ahí donde debe obtener su título mediante esta modalidad de experiencia, es decir, todos esos trabajos que ha tenido en diferentes lugares, tiene que presentarlo aquí como un trabajo de investigación. La segunda modalidad es por suficiencia profesional. Esto de suficiencia sí tiene que ver con el curso de actualización, como le llaman ahora, ¿no? Curso de actualización. Ese curso también está un poco desfasado porque ahora tanto las universidades públicas como privadas, dentro de ese curso están poniendo una asignatura de tesis. De forma que ustedes van a llevar tesis este ciclo, el otro, y después se egresan, más adelante, cuando egresen, también podrían volver a llevar tesis, porque hoy por hoy sin la tesis no se puede uno ni graduar y menos titular. Y la última opción o la última modalidad es la modalidad de tesis, o sea que cuando uno obtiene el grado de bachiller e inmediatamente dice voy a seleccionar mi tesis.
voy a hacer mi tesis y para eso no se requiere ni experiencia ni curso. Ya eres bachiller y entonces puedes, si ya lo has hecho, incluso antes de tu tesis, ya lo podías presentar inmediatamente. Y si no lo has hecho antes, como lo vamos a hacer ahora, nosotros vamos a hacer aquí un plan de tesis, este ciclo, y el otro una tesis, ¿no? Entonces, con eso prácticamente van quedando listos para más adelante graduarse en primer lugar y luego titularse. Bueno, lo que tenemos a continuación son los requisitos. Son los requisitos, por ejemplo, por esta modalidad de experiencia profesional, los requisitos que deben cumplir papeles, ¿no? Copia simple, declaración, récord, ¿no? No vamos a insistir ahí, pero son papeles que ustedes lo tienen a través de los... es su CV, como dicen, su currículum. Ahí está eso. Apague ese micro. Luego tenemos que en esta modalidad se tiene se tiene que preparar estos dos documentos. Inicialmente dos documentos y luego complementar con otro que luego le vamos a indicar. Mire. Por la modalidad de experiencia, repito, y yo espero que ustedes ni siquiera piensen en aplicar esta modalidad, porque ya le dije que esta modalidad es para quienes egresan, son bachilleres y se han demorado 3 o más años para sacar sus títulos. A la fecha hay bastante gente, ¿no? Porque hay bastante gente que termina sus estudios y abandona los trámites, ¿no? Hay muchos que están en esa condición, pero el caso de ustedes, como son bastante jóvenes, entusiastas ahí, y no creo que estén esperando después de graduarse bachilleres 3, 4 años, ¿no? Pero como cultura general le indicamos esto. Si alguno de ustedes se demora más de 3 años, es bachiller, ¿no? Es bachiller y ha pasado 3 años de bachiller y no ha gestionado su título, va a tener que preparar esto, una memoria descriptiva y un plan de trabajo. Y aquí en el plan de trabajo ya aparece aspectos de investigación, como por ejemplo la justificación del proyecto, objetivos, finalidad, ¿no? Hipótesis, miren, variables, marco teórico, antecedente, ya comienza a aparecer la investigación. Pero esto es solamente un plan de trabajo. Este plan luego tiene que desarrollarse y se desarrolla, digamos, aquí de esta manera. Aquí en la parte inferior vemos, por ejemplo, el título de la investigación, dedicatoria, el índice, la introducción del trabajo, los capítulos, 3, 4, 5 capítulos de la investigación, según el tema que ustedes puedan tener, ¿no? Y luego ya las conclusiones y recomendaciones como la bibliografía correspondiente, ¿no? Todo esto que acabamos de ver aquí, memoria descriptiva, plan de trabajo y desarrollo del trabajo, corresponde a esta modalidad de experiencia profesional. Ahora aquí cambiamos de modalidad para título, estamos hablando de título profesional. Bueno, aquí tenemos la modalidad de suficiencia profesional o curso, ¿no? Miren aquí, por acá miren, dice curso de actualización. Incluso hasta el importe creo que ahora es un poco más, ¿ya? Está un poco desactualizada la información de la facultad. Esto lo he obtenido de la facultad, ¿no? Bueno, estos son los requisitos: copia, declaración, fotografía, récord y papeles. Todo esto son papeles que deben presentar. Pero, además, complementar con lo que sigue. Por esta modalidad de suficiencia, tiene que formular un documento, ¿no? Un documento para llevar a cabo su graduación correspondiente. Ahora, ¿qué dice el reglamento? ¿Qué dice el reglamento de grados? Ya la norma oficial del año 2019, ¿no? La norma fresca, ¿no? Fresquita, ¿no? Que puede cambiar, sí, también puede cambiar, pero no creo que mucho. Y en este reglamento dice lo siguiente, miren ahí,
Esto es lo que vamos a hacer en esta asignatura, el plan de tesis. Esto vale para el grado de bachiller, como también para el título profesional, ahí indican. Y aquí, este es un anexo del reglamento de grados y título de la universidad, ¿no? Reglamento, como acabo de indicar, del año pasado. Y aquí sí ya se habla de un documento que es una investigación, ¿no? Y ahí se habla, digamos, de estas 6 partes, miren, 6 partes. Este plan de tesis tendría 6 partes. Esas son las partes que nosotros vamos a desarrollar en esta asignatura, ¿no? Punto a punto, paso a paso, lo vamos a desarrollar. Por ahora estoy dando así un enfoque general. Por ejemplo, tenemos esto de la introducción, ¿no? Luego el marco teórico, el método, los aspectos administrativos, luego las referencias y finalmente los anexos. Y cada parte, cada una de las 6 partes contiene internamente una serie de puntos que lo iremos desarrollando desde ahora, ¿no? Desde ahora. Seguimos aquí. Esta es la estructura del documento que se llama plan de trabajo o estructura de trabajo e investigación. Trabajo e investigación. Los que siguen el curso, de actualización deben hacer este trabajo. Y es muy similar al anterior. Mire, introducción, marco teórico, método, resultado, conclusiones y referencia y anexo. Es el anexo 2 del reglamento. Luego en el anexo 3, ¿qué tenemos? El anexo 3 dice estructura de la tesis. Ya no del plan de tesis, sino de la tesis, ¿no? O sea, la tesis es un documento más completo, más total, ¿no? Y ahí se repiten algunas partes anteriores, como miren, la introducción, el marco teórico, el método, ¿no? Hasta ahí es muy similar a lo anterior. Y luego aparece aquí esto de los resultados, la discusión, conclusiones, recomendaciones, referencia y anexo. Nosotros aquí, este ciclo, vamos a hacer estas 3 primeras partes que se mencionan. Introducción, marco teórico, método. Eso corresponde, como ya dije, al plan de tesis. Pero lo que hagamos ahí en el plan de tesis va a servir también para esta parte de la tesis. Porque esto ya más amplio, 9 partes, corresponde a la tesis. Y ahí dice bien clarito, para optar el título profesional. Lo otro es más adelante, ustedes cuando quieran estudiar una segunda especialidad, ¿no? Tenemos aquí otro documento relacionado con la suficiencia profesional, ¿no? Y en fin, ahí las normas nos hablan de esos 4 anexos. Miren, las normas nos hablan de esos 4 anexos que debemos tener en cuenta. Porque ustedes habrán escuchado que estos últimos días mucho se habla de esa palabra protocolo. Todo el mundo habla de protocolo, ¿no? Y esos protocolos son estos anexos, miren, de ahí, este es protocolo y protocolo. Estos protocolos son los que tienen que cumplirse para, digamos, concretar la investigación correspondiente. Pero vamos ya a desarrollar, dejamos la parte formal de los reglamentos, las normas, para entrar, digamos, al aspecto del proceso de la investigación. Miren, cuando se habla de proceso, se habla de etapas, fases o etapas. Un proceso siempre tiene fase o etapas. En este caso, por ejemplo, hacemos mención a 5 fases, ¿no? Nos indica aquí que primero tenemos que definir el problema. ¿Dónde vamos a encontrar el problema? Ahí es donde trabajan ustedes, ¿no? Ustedes trabajan, ustedes estudian, y ahí en el trabajo hay una serie de problemas que ustedes deben haber ya visto y de repente tienen la intención de contribuir a solucionarlo. Una vez que identificamos el problema,
ya no podemos a ver cómo llevar a cabo la investigación. Es decir, planeamos. Para planear, digamos, se tiene, por ejemplo, esto de los estudios. El estudio de la asignatura de desarrollo de tesis 1 forma parte de esa planeación, ¿no? O sea, tengo que estudiar, tengo que capacitarme, tengo que investigar si hay bibliografía del problema que yo he definido, si otros han escrito o no han escrito, si yo puedo o no puedo desarrollarlo, si tengo tiempo o no tengo tiempo. Eso forma parte de la planeación. Una vez que uno planea su trabajo, va a llevar a cabo su investigación, entonces se pone a recolectar información de las bases de datos nacionales, internacionales, de los repositorios de las universidades y de cualquier fuente, de las bibliotecas, tanto de nuestra facultad como de otras facultades, de la universidad en general. Posgrado tiene también su biblioteca. Y luego también podemos ir a otras universidades e investigar el tema que hemos definido, ¿no? Y recolectar toda la información necesaria, ¿no? Una vez que hemos recolectado toda la información necesaria relacionada con el problema y también relacionada con la solución que estamos determinando, cuando hemos hecho eso, entonces ya analizamos. No toda la información que hemos recolectado va a ser de utilidad. Incluso alguna información va a ser incluida y otra información va a ser excluida por alguno u otro motivo, ¿no? Esto de analizar quiere decir seleccionar aquella parte de una tesis, aquella parte de un libro para mi trabajo. Se recomienda que, por ejemplo, se recolecte la mayor cantidad de información y de cada uno se analice o se tome solamente una parte, 4, 5, 6, 7 líneas, nada más. De un libro de 200 páginas, yo puedo tomar solamente 4 o 5 líneas, nada más. No necesito copiarme una tesis ni un libro, ¿no? Necesito, digamos, poner o utilizar solamente lo más importante, aquello que se relaciona directamente con mi trabajo. ¿Cómo se recolecta información? Eso le vamos a enseñar. ¿Cómo se analiza la información? Le vamos a enseñar. Y finalmente, cuando ya hemos analizado la información, tenemos que presentarlo. ¿Dónde lo vamos a presentar? En nuestro plan de tesis o en nuestra tesis, ¿no? Entonces tenemos aquí este proceso en 5 fases. ¿Es la única forma de ver? No. Tenemos aquí otro modelo, mire. Otro modelo de trabajar una investigación. Y aquí comienza por acá, mire, comienza aquí en la selección del tema. Esto tiene 2, 4, 6, 8, 10 fases. 10 fases o etapas. Pero es lo mismo de lo anterior, sino que aquí está, digamos, más dividido, ¿no? Por ejemplo, dice, selecciono el tema. Por decir, usted dice, a mí me gusta un tema de finanzas. Otro dice, no, a mí me gusta mejor contabilidad. Otro dice, no, a mí me gustan costos. Otro dice, no, mejor yo voy a investigar sobre auditoría, ¿no? Otro dice, voy a estudiar las normas de información, las normas internacionales de información financiera, la aplicación del Plan Contable General Empresarial, cualquiera. O sea, uno selecciona un tema, ¿no? Y luego identifica si ese tema seleccionado qué problemas tiene. Puede tener muchos problemas, pero selecciona uno, ya sea de finanzas, de contabilidad, de costos, cualquiera, pero de una área y un solo problema, ¿no? Y luego define la hipótesis, define los objetivos. ¿Cómo hace eso? Con las clases que nosotros le vamos a dar, ahí va a aprender a definir todo eso. Luego formula su marco teórico. ¿En base a qué? En base al problema que ha identificado, ¿no? Si el problema está, por ejemplo, en el reconocimiento de las transacciones, entonces nos ponemos
Nos ponemos a investigar y determinamos en qué consiste el reconocimiento, cuáles son las características del reconocimiento, cuáles son los parámetros que debe cumplir el reconocimiento, ¿no? El reconocimiento con qué otro aspecto se enlaza, para qué sirve el reconocimiento en contabilidad, etcétera, 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 por decir un tema. Luego ve la parte de la metodología de la investigación. Aquí entra, por ejemplo, el tipo de investigación, el nivel de investigación, método de investigación, diseño de investigación, ¿no? Y otros aspectos. Luego también aquí entra a definir la población y la muestra. Siempre en un trabajo hay que ver cuál es la población. Si voy a estudiar solamente una empresa, la población estará dentro de esa empresa. Si voy a estudiar varias empresas, dentro de esas varias empresas va a estar mi población y mi muestra. Para llevar a cabo la investigación también tenemos las técnicas. Para llevar a cabo la investigación debemos hacer uso de técnicas. Ustedes, por ejemplo, en contabilidad o otras asignaturas han estudiado técnicas, ¿no? Diferentes técnicas, ¿no? Técnicas contables, técnicas tributarias, técnicas financieras, técnicas de uno y otro tipo, ¿no? Y entonces esas técnicas, esas técnicas que estudió antes, no son las mismas que va a utilizar ahora, sino, digamos, va a utilizar unas técnicas, pero en forma similar. Las técnicas son las que le van a ayudar a recolectar información, como acá dice, por ejemplo, recopilar datos mediante una técnica, analizar datos, ¿cómo? Con una técnica, procesar datos mediante una técnica. Y entonces ahí tenemos el proceso de la investigación con estas 10 etapas. Existe otra forma de ver el proceso. Aquí tenemos otra forma, incluso más detalladita, ¿no? También igual 10 fases, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, en la primera fase dice la concepción de la idea, ¿no? O sea, una idea a usted se le viene, dice yo voy a trabajar un tema contable, una idea. Yo voy a trabajar un tema de finanzas, yo voy a trabajar un tema tributario, yo voy a trabajar un tema de costo, yo voy a trabajar un tema de auditoría, ¿no? Esa es la idea. Y luego plantea el problema, ¿eh? ¿Qué tema hay en auditoría? ¿Qué tema hay en finanzas? ¿Qué tema hay en contabilidad? Luego desarrolla su marco teórico. Luego se va a la parte 4 o a la fase 4. Fase 4 y determina el tipo de investigación. ¿Cuáles son los tipos de investigación que existen? Eso le vamos a decir más adelante en detalle. Esto es el enfoque general. Luego tenemos que comienza a definir sus hipótesis, ¿no? Identificando sus variables, sus dimensiones, etc. Luego de la fase 5 pasa lógicamente a la 6, que es la selección del diseño de investigación. E incluso ahí tenemos apuntes como para que uno no se olvide. Luego vamos a la muestra. La muestra se determina sobre la base de una población y en todo trabajo siempre va a haber población y muestra. Pasamos a la fase 8, recolectamos datos. 9, analizamos datos. Procesamos datos, ¿no? Y finalmente, en la fase 10, presentamos los resultados del trabajo de investigación. Son formas de ver el proceso. Miren, ahí tenemos la primera, el primer enfoque con cinco fases. El segundo enfoque más detallado con 10 fases. El otro también igualmente con 10 fases y con todos sus detalles. Yo no le voy a preguntar de en qué consiste la fase 3 ni en qué consiste la fase 7, ¿no? Sino que en la medida que comencemos a desarrollar el trabajo, vamos a ir pasando por estas fases, casi sin saberlo, sin darnos cuenta. Y ya estamos en la fase 1, ya estamos en la fase 2, y al final del ciclo ya estaremos en la fase 10.
¿Correcto? Muy bien. Avancemos en el poco tiempo que tenemos de todo esto, ¿no? Tenemos aquí, miren, ustedes tienen que hacer una investigación. Ahora, mañana, pasado, cuando quiera, tienen que hacer una investigación. ¿Y cuál es el punto de partida de una investigación? Es identificar el problema. Tengan en cuenta esto, por favor. El punto de partida es esto, identificar el problema. Y ya lo dijimos, el problema puede estar en el área contable, en el área de finanzas, en el área de tesorería, en caja, puede estar en recursos humanos, puede estar en lo tributario, puede estar en la parte de auditoría, puede estar en los costos, en cualquier aspecto que tenga la empresa puede haber problemas. O sea, un primer punto es identificar el problema. Ustedes tienen que ir buscando ya desde ahorita, tienen que ir buscando el problema. ¿Qué problema han visto ahí donde trabajan? Se procura, digamos, que sea ahí donde trabajan o practican o han trabajado antes, porque de repente ahora en pandemia ya se han quedado sin trabajo, como muchos peruanos, ¿no? Pero habrán hecho algo en su vida, ¿no? Y si no están trabajando, algún tema que están estudiando, ¿no? Pero siempre hay problemas, ¿no? Siempre hay problemas. Se procura, digamos, que sea el problema de donde uno trabaja o practica para que le sea más fácil, para que lo entiendan, ¿no? Porque de nada vale escoger un problema que nosotros no lo vivimos, no lo convivimos, no lo sabemos, no lo conocemos, ¿no? Ahora, cuando determinamos el problema, ya hemos determinado una variable de investigación, y esa variable es la variable dependiente. Ahí está bien clarito, variable dependiente. Problema igual variable dependiente. Problema igual variable dependiente. Y luego tenemos aquí el siguiente punto. Así como determino un problema, inmediatamente tengo que buscar una solución. Por ejemplo, si mi problema es, por ejemplo, el registro contable, he determinado que en la empresa se registran incorrectamente las transacciones. Entonces, si hay un registro inadecuado, ¿cómo lo soluciono? Puede ser, por ejemplo, con la capacitación contable. Esa puede ser una solución, capacitación y perfeccionamiento contable. Otra puede ser la comprensión de las normas contables. Y así podemos encontrar, digamos, un sinnúmero de soluciones para un determinado problema. Por ejemplo, si el problema fuera tributario, vamos a suponer que una empresa tiene dificultades porque incurre siempre en infracciones tributarias, relacionadas con el IGB, con el impuesto a la renta y otros tributos, ¿no? Ese es el problema. ¿Y la solución cuál sería? La solución sería, por ejemplo, el planeamiento tributario. Una solución. Otra solución puede ser la gestión tributaria. Otro puede ser el entendimiento y comprensión del aspecto tributario. Y así rápidamente, mire, sin pensarlo mucho, uno va identificando su problema y la solución correspondiente. Otro punto de partida de la investigación es este numeral 3, la dimensión espacial. Así se conoce técnicamente al área o empresa donde vamos a hacer nuestro trabajo. Usted dice, voy a hacer en la empresa ABC SAC, ya, esa es su dimensión espacial. Otro dice, voy a hacer mi investigación en el Emporio Comercial Gamarra, ya, esa es su dimensión espacial. Otro dice, no, mejor lo hacemos en este emporio polvos azules, polvos rosados, o en cualquier, digamos, galería o cualquier negocio, o en general, por ejemplo, empresas comerciales.
de Lima Metropolitana, empresas comerciales del distrito de San Juan del Lurigancho, empresas industriales del distrito de Villa El Salvador, se me ocurre. O sea, cualquier referencia a un lugar o una empresa es dimensión espacial. Una investigación tiene que también tener una dimensión temporal. Esta dimensión temporal tiene que ver con el periodo de estudio, ¿no? El periodo de estudio tiene que estar definido en el título en algunos casos y en otros casos internamente en el trabajo, en el plan de tesis o en la tesis. Esa dimensión temporal abarca el periodo de estudio. Puede ser, por ejemplo, periodo 2018-2020, 2015-2020, o si quiere, periodo 2020, o si quiere solamente periodo 2019. ¿Quién selecciona la dimensión espacial y la dimensión temporal? No lo va a hacer el profesor, lo van a hacer ustedes, con la asesoría del profesor. Ustedes van a seleccionar la empresa donde van a hacer su trabajo, ustedes van a seleccionar el periodo que van a trabajar, y a eso se le llama técnicamente la dimensión temporal. Entonces tenemos ahí como punto de partida, vamos a retroalimentar aquí, como punto de partida tenemos entonces identificar el problema de investigación, y con eso ya tenemos una variable, la dependiente. Luego identificamos la solución, y si ya tenemos la solución, entonces entramos a conocer lo que es la variable independiente. Y ya tenemos dos grandes variables muy relevantes en una investigación: variable dependiente y variable independiente. Le cuento que toda investigación habla de estas variables. La investigación para bachiller, la investigación para título profesional, la investigación relacionada con un plan de tesis, con una tesis, en todo momento se habla de las variables. Y algo más, mucho se habla, digamos, en una investigación por ejemplo, del problema, y ya estamos viendo que el problema es una variable. Y también se habla de la solución, y estamos viendo que esa es la variable independiente. El marco teórico de un trabajo, ¿a qué se va a referir? Profesor, ¿cómo hago mi marco teórico? No se haga problema, alumno, no se haga problema. Su marco teórico va a ser con las variables dependiente e independiente. Profesor, ¿y cómo formulo mis objetivos, mis hipótesis? Tampoco se haga problema. Lo va a definir con las variables independiente y dependiente. De forma que usted verá que en todo momento va a estar tratando de las variables. Por ahí más adelante usted va a obtener resultados y usted me va a preguntar: profesor, ¿cómo obtengo los resultados de mi investigación? Y yo le digo así en forma simple: en base a las variables de su investigación. Profesor, ¿cómo formulo un cuestionario de encuesta? Se me hace un mundo, profe, no puedo, deme una ayuda. Y yo leo: tranquilo, tranquilo alumna, tranquilo alumno, que todo eso se hace en base a las variables. Profesor, ¿y cómo busco bibliografía para mi trabajo? Y yo leo en base a las variables. Usted pone en el buscador, pone tesis sobre declaraciones juradas, tesis sobre reconocimiento contable, tesis sobre registro contable, tesis sobre presentación contable, tesis sobre NIC, tesis sobre NIF. Y todos esos nombres que estoy diciendo, asumo que son variables de su trabajo.
O sea que tengamos en cuenta todo esto. Ahí hay un video que ustedes lo repasan, ya lo ven con más tiempo. El tiempo es oro y prácticamente ya estamos en el minuto terminando esto, pero vamos a ir alargando unos 10 minutos más. No sé, a no ser que el sistema nos saque, vamos a ver, pero vamos a ver. Miren, tenemos esto en las dimensiones. Primero las variables. Ya le dije lo tan importante que son las variables. Pero, ¿qué cosas son las variables? Ahí está el concepto. Variable de investigación. Son los principales elementos en base a las cuales se construye la investigación. Repito, son los principales elementos en base a los cuales se construye la investigación. Todo se hace en base a las variables. Para que tenga, por ejemplo, una idea, usted imagínese ahí su cuerpo esbelto, afrolatino, como dicen por ahí, su cuerpo, y usted tiene en su cuerpo, ¿qué tiene? Cabeza, tronco y extremidades. O sea, nuestro cuerpo tendría que 3 variables: la cabeza, el tronco y las extremidades. Así. Si usted quiere hablar, por ejemplo, de la contabilidad también tiene sus variables. Como tiene la auditoría, como tiene la tributación, como tiene, digamos, las finanzas. En todo tema hay variables. En este caso, el término variable no tiene que ver porque varía, porque cambia. El término variable se utiliza en el sentido de que es un elemento, de que es un elemento constitutivo de algo. Bien, las dimensiones, ¿qué cosas son las dimensiones? Dice que son elementos de las variables. Las dimensiones son elementos de las variables. Si su cabeza es una variable, ¿qué cosa hay en la cabeza? Tenemos los órganos, tenemos ahí el oído, la nariz, la boca, digamos, el gusto, ¿no? La misma cara, ¿no? En forma similar, esas serían elementos, esas serían las dimensiones de una variable, ¿no? Entonces dice que las dimensiones se utilizan como las variables, cuando las variables son amplias, ¿sí? Ese es un caso. Ahora, los indicadores son elementos o componentes de las variables. Son los más utilizados en investigaciones donde las variables no son tan amplias, ¿no? Así, es cierto. Índices son unidades de medida de los indicadores. Miren, esta es una secuencia, atentos por ahí, miren. Los índices están dentro de los indicadores. Los indicadores están dentro de las dimensiones. Y las dimensiones están dentro de las variables. Y las variables están dentro de su plan de tesis, de su tesis. Así funciona eso. Hay una secuencia, ¿no? Entre la variable, las dimensiones, los indicadores y los índices, ¿cuál es el tema más macro, más grande? La que contiene a todos, las variables. Así, claro. Muy bien. Avanzamos un poquito ahí. Miren, vamos, con esto terminamos, ¿no? Con esto terminamos y es la formulación del título de una investigación. Asumimos que usted ya por ahí ya pensó, digamos, entre varios problemas, alguno que va a determinar, ¿no? Y entonces tiene que formular el título. Y para eso tenemos una ecuación, mire. En la parte inferior, primero miramos ahí, en la parte inferior, la ecuación del título. Dice que identifico mi variable independiente. Miren, esa es la ruta, variable independiente. Luego la variable dependiente. Luego la dimensión espacial. Y luego la dimensión temporal. Esa es la ecuación del título. O sea, juntamos ahí todas esas palabritas, lo retocamos ahí con algunos enlaces, con alguna palabra de enlace, y tenemos el título. Por ejemplo, se me ocurre, miren, escuchen un título, ¿no?
la contabilidad financiera y la gestión empresarial en las empresas comerciales de Lima Metropolitana, periodo 2020. Ya está el título. Y así puede formar varios títulos, ¿no? Mire, otro, de tributación. De repente a usted le gusta tributación. Dice, por ejemplo, la gestión tributaria y la presentación correcta de las declaraciones juradas en las empresas del Emporio Comercial Gamarra, periodo 2018-2020. Ya está su título. Si quiere otro, le doy, mire, otro título. De repente le gustan finanzas. La administración financiera y el capital de trabajo óptimo en las empresas industriales del distrito de Villa El Salvador, periodo 2020. Miren, qué lindo salen esos títulos, ¿no? Es posible que alguno de ustedes ya tome algún título de eso, ya lo tomen, ¿no? Muy bien. Dice que, vamos al detalle ya. Dice, en primer lugar se identifica el problema. Ya lo hemos detallado anteriormente. Luego se identifica la solución, variable independiente. Se agrega la dimensión espacial. Se agrega la dimensión temporal. Se utilizan conectores, o sea, palabras conectoras, ¿no? Si fuera el caso, se utiliza algún parafraseo, o sea, para darle forma, para darle sentido, ¿no? Luego dice, algunas veces se utiliza algunos signos, tales como la coma, el punto y coma, los dos puntos, ¿no? Vamos a ver en algunos títulos más adelante cómo se utilizan estos. Desde ya le digo lo siguiente, anote, en un título no debe repetirse ninguna palabra. Hay que tratar de que no se repitan palabras. Por ejemplo, no puedo decir la auditoría financiera, perdón, no puedo decir la administración financiera y la administración financiera y el capital financiero. Tendría que anular alguna de esas palabras financieras. En un título tiene, digamos, esas exquisiteces. No debe haber redundancia. O sea, no debe haber repetición de términos. El título tampoco no puede ser tan extenso. El título tiene que ser claro y preciso. El título tiene que mostrarnos, como está acá en la ecuación, la variable independiente. Tiene que estar así en forma taxativa, directa, tajante, evidente, ¿no? La variable independiente. Igualmente la variable dependiente, ¿no? Y ni qué decir, la dimensión espacial y también la dimensión temporal. Tiene que estar ahí en forma clarita, ¿no? Con esto sí, aquí sí terminamos, ¿no? Esto, tenía que llegar a esto para que ustedes vayan pensando en esto, miren. Ustedes van a formar así dos columnas. Desde ahorita, por favor, vayan formando así dos columnas. En la izquierda va a ir la variable independiente o solución. Recuerden que la variable independiente es solución. Y en la derecha va a ir la variable dependiente o problema. Y entonces ustedes se ponen a anotar ahí unos 10, 15, 20 problemas. Como en este caso, por ejemplo, hemos anotado: falta mejora continua, falta productividad, falta competitividad, falta eficiencia, falta efectividad, falta desarrollo, deficiente tratamiento contable, deficiente tratamiento tributario, deficiente tratamiento financiero, ¿no? Deficiente realización de una auditoría, ¿no? Temas como esos. Uno se pone a anotar aquí, en la derecha, los problemas. Primero anota los problemas.
Anota los problemas. Ahí, 10, 15 problemas. Claro, después tiene que ir eliminando, hasta, digamos, quedarse en un problema y en una solución. En el lado izquierdo, y lo hemos puesto ahí en el lado izquierdo porque así va en el título. Miren, en el título primero va la variable independiente y a su costado derecho va la variable dependiente. Por ese orden es que lo hemos puesto así. Y entonces, una vez que hemos puesto ahí varios problemas, 10, 20, en el otro lado, aquí en la variable independiente o solución, ponemos ahí varias soluciones que nosotros podemos darle. ¿Y dónde encontramos las soluciones? En los estudios que ustedes realizan. Ustedes vienen estudiando contabilidad, ustedes vienen estudiando tributación, ustedes vienen estudiando costos, ustedes vienen estudiando otros conocimientos y ahí, en cada uno de esos estudios, ustedes van a encontrar soluciones. Profesor, ¿y dónde encuentro los problemas? Ya les he dicho anteriormente, ¿dónde van a encontrar los problemas? Los problemas los van a encontrar ahí donde están trabajando. Ahí donde están trabajando, practicando. Ahí están los problemas. Usted mire alrededor y ahí están los problemas, ¿no? Y luego busca la solución en los estudios que viene llevando a cabo. No busque, digamos, en otro sitio. Todo esto son experiencias suyas. El problema va a ser experiencia laboral suya. La solución va a ser experiencia académica suya. Aquí no hay nada jalado de los pelos, ni nada del otro mundo. Lo estamos haciendo así para que usted vea que usted ya tiene identificado el problema ahí en su trabajo. Y ya tiene identificada la solución también en los estudios que viene llevando a cabo. Y sobre eso, entonces formula, digamos, su título. Por ejemplo, aquí tenemos, mire, un título. Dice aquí, estructuración eficiente del costo industrial para la mejora continua en las fábricas papeleras de Lima Metropolitana. Propuesta actual. Profesor, pero ¿dónde está la variable independiente? Mire, la variable independiente es costo industrial. La variable independiente es costo industrial. Anótelo. Profesor, ¿y cuál es la variable dependiente? Mejora continua. Profesor, ¿y dónde está la dimensión espacial? Ahí está. Fábricas papeleras de Lima Metropolitana. Profesor, aquí sí se le pasó la dimensión temporal. ¿Dónde está el periodo? Está acá, donde dice propuesta actual. ¿Qué cosa actual? Actual es el tiempo. Actual es el tiempo. Cuando digo actual es 2020. Sino que, le digo, le cuento algo. Se pone propuesta actual para que las investigaciones no se desfasen. Porque ¿qué pasa si ustedes, por ejemplo, ahorita le ponen periodo 2020? De aquí cuando hagan su tesis o sustenten su tesis de contadores, de repente es el 2028, que no creo, espero que no sea tanto tiempo, pero podría serlo. La vez pasada, mira, le cuento de maestría, le tomamos examen a un colega el año pasado, 2019, ¿no? Se presentó ahí con su tesis y su tesis era de 2011. Ahí decía periodo 2005-2011. Y los jurados dijeron, señor, estamos en el 2019, esa tesis ya no vale, no sirve, ¿no? Eso es lo que pasa cuando uno pone un periodo y lo deja, digamos, de trabajar y ya ha pasado el tiempo es cruel, pasa rápidamente, ¿no? Y entonces, por ejemplo, a muchos de ustedes yo les conocí en el primer ciclo, y eso fue el año pasado, y ahorita ya están, han avanzado bastante en su carrera, ¿no? El tiempo pasa rapidito, ¿no? Y entonces, para evitar, digamos, que el tiempo nos castigue, se le pone ahí propuesta actual. De esa forma, digamos, el título nunca se desfasa. Siempre propuesta actual será
el 2020, el 2021, el 2025, siempre será propuesta actual. Ahora, profesor, usted habló del problema. En ese título, profesor, ¿cuál es el problema? Ya les he dicho que el problema está en la variable dependiente y el problema está acá en la mejora continua. Quiere decir que esta empresa no tiene, fíjese ahí, porque el problema es algo negativo, ¿no? Quiere decir que esta empresa no tiene mejora continua. ¿Qué cosa es no tener mejora continua? Que no modifica, que no cambia sus procesos, sus procedimientos, siempre los mismos productos de baja calidad, servicios sin calidad, ¿no? Y todo eso, ¿no? O también mejora continua tiene que ver con la reducción de costos, ¿no? Por decir, una empresa tiene el mismo nivel de ventas, pero los costos van aumentando en vez de disminuir y no se mejora nada en eso. Ese es el problema. Y la solución está acá, en el costo industrial. Si el costo industrial se estructura en forma eficiente, es decir, establezco los costos, la materia prima directa, la mano obra directa, los costos indirectos de fabricación, y lo hago en forma económica, en forma eficiente, eso va a ayudar mucho en la mejora continua. Así se entiende. Bien, bien, entonces suspendemos aquí esto, aunque ya creo que nos abandonó la grabación, porque ya no lo veo, y regresamos aquí para terminar. Bien, bien. He realizado solamente un avance de la asignatura. La otra clase que vamos a tener 3 horas, y esperemos que se solucione el horario, ya digamos podemos hacerlos participar a ustedes, preguntarles qué problema ha visto, qué problema tiene, si logró identificar el problema, si logró identificar la solución, ¿no? Yo con todo gusto para ayudarles en todo este ámbito del desarrollo de tesis 1, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta para ir terminando, alguna pregunta o comentario. Esto de los horarios y de la situación que estamos afrontando no depende de ustedes, no depende de mí, en algunos casos ni siquiera de la facultad, sino de más arriba, ¿no? Incluso de la política del Estado, de la pandemia y todo eso, ¿no? Hay que tener calma y todo se va a ir solucionando, ¿no? Nos quedamos ahí. Cordiales tardes. Buen día. Hasta luego, profe. Pero un poco. No, 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 no,